En la vida hay heridas que el tiempo no parece curar. A veces el amor nos eleva y otras nos rompe por dentro. Hoy, en esta llamada, vamos a tocar la fibra más sensible del alma. Y para ello tenemos a un invitado que supo convertir su propio sufrimiento en una filosofía brutalmente honesta. Un hombre que no temía mirar a la oscuridad de frente, que escribió: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Hoy nos acompaña Friedrich Nietzsche para hablar sobre el dolor de amar y el poder que se esconde detrás de ese sufrimiento. ¿Por qué seguimos extrañando a quien nos rompió? ¿Qué buscamos en el fondo? ¿Y cómo transformar ese vacío en algo que nos fortalezca? Bienvenido, Friedrich. Gracias, Elías. Sabes, nadie se convierte en quien realmente es sin antes haber sido destruido. El amor, cuando hiere, revela el alma desnuda. Y es allí, en esa vulnerabilidad, donde empieza la posibilidad de creación. Y muchos de los que nos escuchan, Friedrich, están justo en ese punto, el alma rota. La pregunta que los consume es: ¿por qué sigo extrañando a alguien que me causó tanto daño? ¿Qué responderías a eso? Porque no extrañas a la persona, extrañas la parte de ti que creías haber encontrado en ella. Lo que duele no es su ausencia, sino el vacío que deja en tu narrativa interior. No amamos a la persona, amamos la sensación que nos produce. Entonces, no se trata realmente del otro, sino de una parte de nosotros. Exacto. Y por eso el dolor es tan profundo. Porque lo que se rompe es una ilusión que tú mismo construiste. Pero allí también reside tu poder. Si lo construiste, puedes reconstruirlo. Eso me recuerda una frase tuya que marcó muchas vidas. Uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. El dolor amoroso puede ser ese caos creador. Sí, si no huyes de él, si no lo niegas, el dolor que se enfrenta se convierte en sabiduría, el que se reprime en resentimiento, y el resentimiento, ese sí te destruye. Entonces, Friedrich, ¿cómo alguien puede empezar a transformar ese dolor en algo útil? ¿Cómo dejar de revivir una y otra vez esa herida emocional? Primero, dejando de esperar redención del otro. Nadie vendrá a devolverte lo que te quitó. Solo tú puedes devolvértelo, reinventando tu identidad. El alma que sabe sufrir, también sabe crear. Nietzsche, lo que dijiste resuena profundamente. Muchos sienten que al soltar están perdiendo. Pero quizás no es al revés. No es en el desapego donde finalmente comenzamos a encontrarnos. Exactamente, Elías. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Muchos buscan aferrarse al otro porque han perdido su propio porqué. Cuando uno deposita su sentido de vida en alguien más, la ruptura no solo hiere, destruye. Pero cuando ese dolor nos obliga a volvernos hacia adentro, a reconstruirnos desde el abismo, ahí es donde empieza la verdadera libertad. Entonces, Nietzsche, la libertad no es escapar del dolor, sino transitarlo con conciencia. Así es. No hay hechos, solo interpretaciones. El dolor en sí mismo no tiene un significado fijo. Es el individuo quien decide si lo convierte en cadena o en ala. La persona que sufre por amor puede decidir verse como una víctima o como un alma en transformación. El sufrimiento, si se le da forma, puede convertirse en arte. Puede ser poder. Nietzsche, eso me recuerda tantos mensajes que recibimos. Personas que se sienten rotas, como si el rechazo o abandono invalidara su valor. ¿Qué dirías a alguien que siente que ya no vale nada después de haber sido dejado? Le diría: el que no puede obedecerse a sí mismo será gobernado por otros. Has entregado tu poder. Tu valor no es algo que pueda perderse porque alguien no lo vio. La mirada del otro no es tu reflejo. El amor que buscas debe comenzar contigo. Y si duele, permite que duela. Pero no te detengas ahí. Pregúntate: ¿quién puedo llegar a ser a partir de este dolor? Eso es profundo, Nietzsche, y a la vez tan difícil de aplicar cuando el corazón está sangrando. Por supuesto. Uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Nadie se transforma desde la comodidad. Si estás sufriendo, no estás roto. Estás en gestación. El dolor es el crisol donde se forjan las almas más auténticas. Aquel que sobrevive al amor perdido sin volverse amargo está más cerca de sí mismo que nunca. Nietzsche, podemos entonces afirmar que el sufrimiento emocional tiene un propósito existencial. No está garantizado, solo si lo eliges, solo si te rebelas contra la resignación. El propósito no está en el dolor, sino en cómo lo usas. Puedes repetir el ciclo, o puedes romperlo y convertirte en algo que nunca pensaste que serías. No porque alguien te rescató, sino porque decidiste rescatarte tú. Gracias, Nietzsche.
Creo que muchas personas que nos escuchan en este momento se están viendo en ese espejo y quizás por primera vez sienten que no están solas, que su dolor tiene sentido, que puede transformarse. Y esa, Elías, es la verdadera victoria. Nietzsche, ¿por qué sentimos que el dolor emocional nos paraliza? ¿Por qué cuando alguien nos deja no solo se va una persona, sino que parece que se lleva nuestra historia, nuestra seguridad, incluso nuestra identidad? Porque, Elías, confundimos el amor con la dependencia y la pérdida con la aniquilación. Pero el amor no debe ser una droga que nos adormece, sino un espejo que nos revela. ¿Sabes lo que decía? El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El dolor, por más cruel que sea, es la forja donde se templa el espíritu. Entonces, el sufrimiento es parte del proceso de volver a nosotros mismos. Exactamente. Pero el problema es que muchos no quieren enfrentarse consigo mismos. Prefieren anestesiarse con distracciones, con vínculos superficiales, con relaciones que no sanan, sino que postergan la herida. El sufrimiento, cuando se lo evita, se convierte en sombra. Pero cuando se lo abraza, se convierte en fuego que ilumina. Eso es fuerte, Nietzsche. Me recuerda a muchas personas que escriben diciendo, no puedo más, me siento vacío. ¿Qué le dirías a alguien así? Le diría que ese vacío no es señal de muerte, sino de nacimiento. Debes llevar dentro de ti un caos, para dar a luz una estrella danzante. Ese vacío es el espacio que queda cuando se cae una ilusión. Es incómodo, sí, pero también es fértil. Ahí es donde puede surgir el verdadero yo. O sea que el dolor nos muestra lo que realmente nos falta, lo que tenemos que construir sin depender del otro. Correcto. El amor no debe ser un refugio del yo, sino una celebración de él. Cuando amamos desde la carencia, buscamos un salvador. Pero cuando amamos desde la plenitud, encontramos un compañero. Eso que dices, Friedrich, tiene un peso muy real. A veces creemos que estamos rotos, pero en realidad solo estamos siendo convocados a reconstruirnos desde otra base. Exacto, Elías. Y reconstruirse no es volverse de piedra, es volverse más profundo, más consciente. La verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en atravesar el sentir sin rendirse. Porque lo que no me mata, me hace más fuerte. Pero esa frase está mal entendida hoy. No significa que debemos aguantar todo, sino que debemos integrar el dolor, no negarlo. Y ahí está la clave, ¿no? Integrar. Porque si lo evitamos, vuelve. Si lo negamos, se pudre por dentro. Pero si lo miramos a los ojos, nos transforma. Así es. Solo el que atraviesa su abismo encuentra su montaña. Nietzsche, muchos de quienes nos escuchan sienten que han fracasado. En el amor, en sus decisiones, en lo que soñaban ser. Y eso los consume. ¿Qué significa realmente fracasar? Fracasar, Elías, no es caer. Es permanecer ciego ante lo que esa caída vino a revelar. Vivimos en una cultura que adora el éxito inmediato, la validación externa, la imagen. Pero el alma no se nutre de likes, ni de promesas rotas. Fracasar, a veces, es simplemente dejar de seguir un camino que no era el tuyo. Entonces, hay fracasos que son, en realidad, salvaciones disfrazadas. Exactamente. Hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu filosofía más profunda. Cuando algo se rompe dentro de ti, no es señal de que eres débil. Es señal de que tu interior ya no soporta la mentira que construiste para encajar. Lo que tú llamas fracaso puede ser en realidad tu alma pidiendo autenticidad. Pero, Friedrich, no es fácil dejar atrás esos ideales que nos prometieron felicidad. Nos enseñaron que el amor debía ser de cierto modo, que ser exitoso era alcanzar ciertas metas. ¿Cómo se desarma ese condicionamiento? Con coraje, no con violencia. El verdadero amor propio no se construye diciendo yo valgo, sino actuando como alguien que ya entendió su valor. Y a veces, eso implica soltar relaciones que nos vacían, entornos que nos empequeñecen, versiones de nosotros que ya no tienen sentido. Eso es poderoso, porque muchos están atrapados, no por falta de puertas, sino por miedo a abrirlas. El miedo es natural, pero hay un miedo más peligroso que todos, el miedo a ser uno mismo. Convertirse en quien uno es. Esa fue siempre mi máxima. No se trata de inventarte, sino de recordarte. Y para eso, a veces, debes perder todo lo que te distraía de ti. ¿Y qué le dirías a alguien que está justo ahí, en ese momento de pérdida, con las piezas rotas en el suelo, sin saber cómo seguir? Le diría, no intentes juntar las piezas como estaban antes. No eres el mismo. Construye algo nuevo. No desde la urgencia, sino desde el silencio. Haz del dolor un taller, no una cárcel. Y recuerda, la flor más fuerte es la que crece en la grieta de una roca. Eso me toca profundamente, Friedrich, porque a veces buscamos volver a lo que nos rompió,
solo por miedo a no saber quién ser sin eso. Pero tú no eres lo que perdiste. Eres lo que decides hacer con eso. El sufrimiento no es tu enemigo, Elías. Es tu iniciador. Nietzsche, dijiste algo que me quedó retumbando en el pecho, que el sufrimiento no es nuestro enemigo. ¿Cómo transformar esa idea en experiencia? ¿Cómo dejar de repetir los mismos dolores una y otra vez? Elías, el sufrimiento no tratado se convierte en patrón. Y los patrones invisibles son los más peligrosos. La gente no repite el dolor porque lo desea, sino porque no lo ha comprendido. Aquello que no se convierte en conciencia, se manifiesta en el destino. Entonces, la herida no sanada es como un eco que busca cerrarse a través de nuevas personas, nuevas relaciones. Exacto. Muchos no buscan amor, buscan anestesia. No buscan a alguien que los vea, sino a alguien que los distraiga de sí mismos. Y así, repiten la cadena. Se aferran a quien no los ama, se olvidan de quiénes son, y luego se preguntan por qué duele. Y cuando se dan cuenta, ya es tarde, ya se perdieron a sí mismos de nuevo. Nunca es tarde para despertar, pero sí es tarde para seguir dormido. Quien ha sufrido profundamente tiene dos opciones: volverse cínico y amargo, o profundo y compasivo. Ambas son respuestas a la misma herida. Tú eliges en cuál convertirte. Friedrich, ¿y cómo distinguir si estoy amando desde la conciencia o desde la carencia? Buena pregunta. Cuando amas desde la conciencia no temes la soledad. Cuando amas desde la carencia, confundes apego con amor. Una relación que nace del vacío solo puede ofrecer espejos rotos. Eso resuena, porque muchos de nosotros amamos esperando ser salvados, no vistos. Queremos que el otro nos devuelva una imagen más amable de nosotros mismos. Y eso, Elías, es un acto de violencia disfrazado de amor. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Aprender a estar contigo mismo es el primer paso para estar con alguien más sin hacerle responsable de tus heridas. Entonces, la verdadera sanación comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede reconstruirse adentro. Y eso, querido Elías, es el inicio de una revolución silenciosa. La revolución del alma. No es grandiosa, no es visible, pero es la que transforma todo. Nietzsche, si todo esto es verdad, si el dolor puede ser transformado, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo inicia esa revolución silenciosa? Empieza con un acto de honestidad brutal, contigo mismo. Mírate al espejo y pregúntate, ¿a quién estoy culpando por lo que yo no he querido mirar? ¿Asumir responsabilidad? Exacto, pero no desde la culpa, sino desde la conciencia. Muchos se victimizan porque les da miedo soltar el pasado. Se aferran al dolor como si fuera identidad, pero la herida no es lo que eres, es lo que te pasó. Y tú puedes elegir si seguir sangrando, o cicatrizar y convertir esa cicatriz en símbolo de poder. Y esa elección es diaria, ¿verdad? Es constante. Cada pensamiento, cada reacción, cada silencio que eliges, convertirse en quien uno es, exige desprenderse de lo que otros quisieron que seas. Y ese proceso duele, pero duele menos que seguir siendo esclavo de una vida que no te pertenece. A veces da miedo sentir que estás solo en ese proceso. El alma no despierta en medio del ruido, Elías. Despierta en el silencio, en la retirada, en la noche oscura. Y allí, entre sombras, descubres una fuerza que no sabías que tenías. No estás solo, estás contigo. Y eso, si sabes escucharte, es suficiente. Entonces, el primer paso es mirar hacia adentro con valentía, dejar de huir, aceptar la sombra, convertirse en alquimista de su propia oscuridad. Exactamente. El que acepta su sombra deja de proyectarla. Y el que deja de proyectarla, deja de destruir lo que ama. Es así como se empieza a amar de verdad. Y cuando eso sucede, el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Una elección que nace del alma madura, la que ya no busca a otro para completarse, sino para compartir su plenitud.